Gracias, Señor Jesús. Thank Es you, Lord bueno. Jesus. God Mirad is cuán good. bueno y cuán delicioso es Look how good and delicious habitar it los is hermanos juntos to en gather armonía. together in harmony. Porque ahí envía Jehová bendición Because y God vida eterna. ¿Qué sends envía blessings and Dios? eternal life. What does He send? Bendición y vida eterna. Blessings and eternal Y life. estamos en armonía porque estamos aquí para And we are adorarle. in harmony because we're here to worship Him. El pueblo de Dios God's people, es un pueblo diferente it's a different kind a of la gente que people no ha conocido a Dios. from the people that haven't gotten to know Tenemos Him. principios, We have principles prioridades y valores priorities, diferentes. and values that are different. Mucha gente no vive bajo los principios Many don't live under the Las leyes principles, espirituales the spiritual que nosotros como laws pueblo de Dios tenemos. that we as godly people have. Mucha gente ignora Many ignore this, o no quiere vivir or they don't want to de live acuerdo a estos this principios, accordingly to prioridades these y valores que principles, tenemos como priorities, pueblo de Dios. and values that we have as people of pero God. no sabe que hay una bendición. But they don't know that there's a blessing to this. Hay una bendición espiritual, There's a spiritual hay blessing, una bendición física, there's a physical, hay una bendición material there's a material sobre el pueblo de blessing Dios. over God's people. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Así que el que So no conoce a therefore, Dios who doesn't know God vive para sí mismo, lives for their own selves. vive para sus propios fines y propósitos, They live for their own purposes, pero el pueblo de Dios vive para el reino. but God's people live for the El kingdom. pueblo de Dios vive para extender el reino de God's Dios. people live to extend the El kingdom pueblo de of Dios God. vive para amar y servirle a Dios. God's people live to love God. Así que los principios So the principles son importantes. are important. Las prioridades Priorities son importantes. are important. Y los valores que tenemos son And the importantes. values that we have are important. Así que estamos contentos de poder conocer esos principios, prioridades y valores. So therefore, we are happy that we know those principles, priorities, Eso nos hace personas con carácter that makes us people of character, que honra a Dios, that honor God, que glorifica a Dios. that glorify God. Por eso uno de los principios son las primicias. That's why one of these principles are the first fruits. Las primicias es un principio espiritual First fruits is a spiritual principle que cuando se cree en él, that when we believe cuando in se it practica, and when we practice trae it, resultados, it gives results. trae fruto. It gives fruits. Por eso debemos practicar el principio de las primicias. That's why we should put this in action, the El principle tema de hoy of se first titula fruits. ¿Qué son las primicias? The title of today's sermons is What are First Fruits? Es una pregunta. ¿Qué This is son las a question. primicias? What are first fruits? Bueno, en primer lugar, Well, first of all, las primicias son un llamado para poner a Dios en primer lugar. they're a calling to put God in first place. Mucha gente vive para sí misma. Many live for their own selves, Mucha gente no toma en cuenta a Dios. and they don't invite God in their lives. Solo sus intereses, It's just their sus interests, deseos, their desires, sus gustos. what they like. Están para satisfacer sus propios deseos. They live to satisfy their own Pero nunca se desires, preguntan, but they never question ¿para qué Dios me themselves. puso en esta tierra? Why did God put me here on earth? ¿Para qué estoy aquí? Why am I here? ¿Por qué Dios me dio la vida? Why did God give me life? Y las primicias And the first fruits nos hacen un llamado are calling us para ponerlo a Dios en primer to lugar. put God in first place. Dice la palabra de Dios en Romanos que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Romans chapter 1 says that even though they got to know God, they didn't Y thank luego Him. después empieza a decir todo el decaimiento moral en que cae el hombre. And then it comes to describe all how the failure of humanity, the moral Cuando failure. el hombre no pone en primer lugar a Dios, When humanity doesn't put God in first place, vienen un montón de dificultades, there are a lot of difficulties that un follow. montón de pecados. A lot of sin. Por eso That's why nosotros damos las primicias we give our first fruits porque ponemos a Dios en primer lugar. because we're putting God in first place. Diga, yo pongo a Dios en primer lugar. Say, I put God in first place. Porque Dios merece estar en primer lugar en mi Because vida. God is worthy of being in first Si place Dios in my no está en life. primer lugar en mi vida, If God is not in first place Estoy in en my life, problemas. I'm in trouble.
Mi matrimonio está en problemas. My marriage is in trouble. Mi familia está en My problemas. family is in trouble. Mi vida espiritual está en My problemas. spiritual life is in Dios trouble. debe ser el primero. God should be the first one. Diga, Dios debe ser el Say primero. God should be the first one. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Matthew 6:33 says, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. but seek the kingdom of God and his justice first of all. Y todas las demás cosas And all the other things serán will añadidas. follow, will be Ponga a Dios added. en primer lugar. Put God in first En place. sus finanzas. In your Las finances. primicias le sirven First fruits para are good demostrar, to demonstrate, demostrarle al diablo to demonstrate to the que devil usted pone en primer lugar a that you Dios. put God in the first Que place. sus finanzas son That para your- honrar a Your Dios. finances are to honor En God primer lugar. first of all. Amén. Amen. Así que las primicias So first fruits son un llamado are a calling to para do, poner a Dios en primer lugar. to put God in first place. Y cuando Dios está en primer lugar, When God is in first Él place, se encarga de lo demás. he takes care of the rest. Él pone en su lugar las demás cosas. He puts all other things in its Por place. eso, qué bueno que tenemos este principio. That's why it's a good thing to have this principle. Proverbios 3:9-10 dice, honra a Jehová con tus bienes Proverbs 3:9 says, honor the Lord with your possessions y con las primicias de todos tus frutos. and with the first fruits of all of your increases. Y serán llenos tus graneros con abundancia So your barns will be filled with plenty, y tus lagares rebosarán de mosto. and your vats will overflow with new wine. ¿Con qué debemos honrar a Dios? What should we honor God with? Con nuestros bienes. It says with our first Y el fruits, primer bien with que our tenemos, possessions. And the first possession son that we nuestras have finanzas. are our finances. y Dios debe ser honrado con And ellos. God should be honored with Pero them. dice que lo honramos cuando damos las primicias. But it says that he is honored when we give him the De first part, todo the lo que first fruits recibimos. of all that we receive. De todo lo que recibimos, Of all that we receive, damos lo primero para we Dios. give the first part to El him. diezmo es una primicia. Tithing is a de tu first fruit sueldo. of your salary. Es lo primero que debes de apartar para Dios. Is the first part that you should set aside for God. Y cuando eso And when hacemos, you do that, la palabra de Dios nos garantiza the word of God guarantees que Dios va a us llenar nuestros that graneros. God will fill our Y no barns. solamente los va a llenar, sino not- que los va a llenar con abundancia. Not only fill them, but he will make them abundant. ¿Sí cree esto? Do you believe this? Como pueblo de Dios, As godly people, no escogemos creer en algunos versículos y en otros no. we don't choose to just take and believe some parts of the Bible and not Porque others. hay quienes escogen en qué van a creer. Because some choose what they're going they Nosotros pick what no, they're going nosotros to creemos believe. en lo que dice la palabra No, de we Dios believe in the word of God cuando se trata de dar. when it comes to giving. La primicia es una ofrenda especial First fruits is a special offering que se da al iniciar el año. that we give in the beginning of the year. Romanos 11, verso 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Romans 11:16 says, for if the first fruit is holy, the lump is also holy. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. And if the root is holy, so are the branches. Eso quiere decir This means que las primicias that the first fruits son consagradas, are set apart for son a holy dedicadas reason. a Dios. They're dedicated to God. Si las primicias son dedicadas a Dios, If the first fruits are son dedicated to ofrecidas God, a Dios, they are offered to God, eso va a tener repercusión en lo demás. this will have an impact in all the rest. Porque dice, también lo es la masa restante. Because it says it also is the rest of the lump. Y luego dice, y si la raíz es And it also santa, says that if the root is holy, fíjese cómo compara las primicias con la raíz. listen how he compares the first fruits to the root of the plant. Las primicias son una raíz. The first fruits are a root. Amén. Amen. Y lo demás And the rest que viene that en el año comes during the year son las ramas. are the branches. Amén. Amen. Entonces, la raíz sustenta las ramas. So roots
cover or nurture the branches. Por eso es que si nosotros queremos bendiciones, That's why if we want blessings, si queremos que se cumpla la palabra de Dios, if we want the word of God to be put in necesitamos ofrecer action, nuestras primicias we a need to Dios. offer our first fruits to Porque God. Dios es lo que hace que las primicias sean bendecidas. Because God is the one that allows the first fruits to be blessed. ¿Qué son las primicias? What are the first Diga, fruits? ¿qué son las primicias? Ask, what are the first Son un fruits? recordatorio de que Dios es la fuente de toda bendición. They are a reminder that God is the source of all blessings. Eso no le gusta al diablo, The devil doesn't want you to, pero a usted y a mí understand nos this. gusta. but you and I like this. Nosotros tendemos a olvidar que todo viene de Dios. We have the tendency to forget that everything comes from God. Y hasta que no perdemos algo, reconocemos que realmente es una bendición de Dios. And until we lose something, we remind ourselves that everything comes from Caminar God. es una bendición de Dios. To walk Ver is es a una blessing bendición from de God. Dios. To see, to be Tener able to tus see, manos es una to have your bendición de Dios. eyes is a blessing that comes Tener from God. capacidades es una To have bendición de Dios. capacities are a blessing of Tú God. puedes trabajar You gracias a can Dios. work because Hay of gente God's que tiene tu blessings. edad y no puede Some trabajar. people have your same age and Hay they gente que can't está work. inválida. Some Hay are, gente que está sufriendo. Pero tú puedes trabajar. but you can work. Tu salud es una bendición. Entonces, Your health is a blessing. son un recordatorio de que Dios es la fuente de toda bendición. So they're a reminder that God is the source Hay of all muchas blessings. bendiciones que tienes. There are many blessings that you have. Sí, hay un canto que dice, ve contando cada bendición. There's a song that says Bendiciones on and nuevas Cristo te counting dará. the blessings of God and ¿Cuántos new creen que Dios blessings quiere God will darle give you? bendiciones nuevas? How many of you believe that God wants to give you Entonces, new blessings? Me hace recordar, la primicia la doy y me hace recordar de que Dios es la fuente de toda bendición. I give my first fruit, and that is a reminder to me that God is the source of all Dice Ezequiel blessings. 44:30, dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, Ezekiel 44:30 says, the best of all first fruits of any kind, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, and every sacrifice of any kind from all of your sacrifices será de los sacerdotes. shall be the priests. Asimismo daréis al sacerdote Also you shall give to the priest las primicias de todas vuestras masas. the first of your ground meal. Y luego termina diciendo, para que repose la bendición en vuestras casas. Then it ends up saying to cause a blessing to rest on your house. Fíjese que Dios todo lo hace con propósito. Listen, God does everything with a purpose. Mucha gente piensa que es algo que me van a quitar, es algo que no voy a perder. Some think of it as something that we're going to miss out on or I'm Mucha going gente to lose. piensa en perder Many think in losing Cuando da. something when they give, en vez de pensar en que recibe. instead of thinking that they are receiving. Dios dice, God says, den sus primicias, give your first fruits llévenlas a los sacerdotes and take them to the priests. y va a reposar la bendición de Dios en vuestras casas. And the blessing of God will rest upon your house. No dice que va a visitar, It doesn't say that he will visit. dice que va a reposar. It says that it Va a will permanecer. rest on, rest ¿Cuánto le dan la on. gloria a It will Dios? remain there. How many of you Va a give permanecer the la glory to bendición God, de that Dios. The blessing of God El diablo will no rest quiere que on. permanezca la bendición de The Dios en tu devil vida. doesn't want the blessing of God to rest Pero on your life. el poder de las But primicias the power of the first fruits hace que la bendición de Dios repose sobre nuestras allows casas. the blessings of God to rest on Hay our muchos houses. testimonios acerca de lo que Dios hizo en este año. There are many testimonies of what God has been doing Solamente during oímos this year. uno. We just listened to one right here. Pero el fin de año escuchamos más testimonios. But at the end of the year, we're going to listen to Amén. more testimonies. Amen. ¿Qué son las primicias? What are the first fruits? Pregunte, ¿qué son las primicias? Ask yourselves, what are the first fruits? Son un acto de fe voluntario. They're an act
a voluntary act of faith. Son un acto de fe voluntario. They are a voluntary act of faith. No se exige la primicia. This is not something that is demanded No es algo que from you. tienes que dar. It's not something that you have to do. Es algo que debes querer dar. But it's something that you should want to do. Diga, yo es want algo to que yo give. quiero dar. It's something that I want to give. Es algo que necesito dar. It's something that I need to give. Deuteronomio 28 del 2 al 6 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Deuteronomy 28:2 says, and all these blessings shall come upon you and overtake you, Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. because you obey the voice of the Lord your God. Bendito serás en tu ciudad Blessed shall you be in the city, y bendito tú en el campo. and blessed shall you be in the country. Bendito el fruto de tu vientre, Blessed shall be the fruit of your body, el fruto de tu the tierra, produce of your ground, el fruto de tus bestias, and the increase of your herds, la cría de tus the vacas increase of your cattle, y los rebaños de tus ovejas. and the offspring of your flocks. Bendita serán tu canasta Blessed shall be your basket y tu arteza de amasar. and your kneading bowl. Bendito serás en tu entrar Blessed shall be you when y you come bendito en in, tu salir. and blessed shall you be when Gloria a you go Dios. out. Glory to God. La bendición de Dios The es blessing abundante of God is en abundant todas las áreas de nuestra in vida. all the areas of our life. Y Dios tuvo que ser muy específico And God had to be specific en hablar about de la these things, bendición de in talking Dios about God's blessings sobre todas las cosas. over all things. ¿Quieren que la bendición de Dios esté en todas las cosas? Do you want God's blessing to enter quiero into que la all areas? bendición de Dios I esté want the sobre todas las blessing of God cosas. that come into Yo all por eso doy areas. mi primicia. That's why I give my first fruits. ¿Qué son las primicias? What are the first fruits? Son un principio de consagración. They are a principle of consecration. Son un principio de They are a consagración. principle of consecration. Hay un canto muy antiguo que dice que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. There's an old song saying that all my entire life be A través consecrated to you, de dar Lord. las primicias, Through giving your first fruits, estás siguiendo un principio you are following a de principle consagrar todo lo que tienes y todo lo que eres a Dios. of consecrating all that you have and all that you are to God. Dios dijo God said en Éxodo 13, verso 1 al 2, in Exodus 13:1 and 2, Jehová habló a Moisés diciendo, then the Lord spoke to Moses, saying, conságrame todo primogénito, consecrate to me all the firstborn. cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, Whatever opens the womb among the children of Israel, así de los hombres como de los animales, mío both es. of man and beast, it is mine. La frase resaltante es mío es. And the main part here, it is mine. Dedícame Dedicate to me al todo primogénito. all firstborn. Todo primogénito All firstborn era dedicado a Dios, was dedicated to God, consagrado a Dios, consecrated to God, para servirle a Dios. to serve God. Y aquí encontramos And we can find que si here nuestra vida está consagrada, that if our lives are nuestra vida está consecrated, dedicada a Dios, our lives are dedicated nada to God, de la maldad en el mundo. nothing of podrá the entrar en wickedness nuestra vida. of the world will enter Pero our si lives. nosotros no consagramos nuestra vida a Dios, But if we don't consecrate no our dedicamos lives to nuestra God, vida a Dios, we don't dedicate our no lives to dedicamos God, nuestros sentidos a we don't Dios, dedicate our senses to God, nuestros instintos a Dios, our instincts to todo God, lo que nosotros somos, all that we are, todo lo que tenemos, all that we have debe estar consagrado para should be Dios. consecrated Nuestras to God. casas deben de estar Our consagradas para homes Dios. should be consecrated Nuestros to vehículos God. deben de estar Our consagrados vehicles para should be Dios. consecrated to Nuestros God. hijos deben de estar Our children consagrados a should be Dios. consecrated to God. Nuestro trabajo lo debemos Our consagrar job, para Dios. we should consecrate Todo for God. debe estar All that enfocado en should Dios. be focused in No debemos God. compartimentalizar We la should vida. not make to No make- debemos dividir we la shouldn't vida. divide Esto in es de different Dios, esto no es sections de of Dios. our Esto es lives. secular, esto es This espiritual. is of God. This is not. This Todo, is secular.
en This todo is spiritual. tiene que estar Dios. God should be in everything. Porque si Dios está en todo, Because if God is in ahí está la everything, bendición. the blessing of God is there. Amén. Donde Amen. falta Dios, Where God is not ahí puede entrar la there, maldad. wickedness can show up. Debemos consagrar todo a We Dios. should consecrate it Dedicar, all, dedicar todo a dedicate it Dios. all to God. Amén. Amen. Éxodo 23:19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Exodus 23:19 says, "The first fruits of your land you shall bring into the house of the Lord No your God. guisarás el cabrito en la leche de su madre. You shall not boil a young goat in its mother's milk." Las primicias The first fruits de los primeros frutos of the first fruits de tu tierra of your land traerás you will bring a la casa de Jehová tu to the Dios. house of the Lord your God. Eso es consagrar, This is to consecrate, traerlos a la casa de Dios to bring it to the house para of la the Lord bendición for the blessing de las almas. of the souls. Las primicias son para extender el reino de Dios. First fruits are to extend the kingdom of God. ¿Qué son las primicias? What are the first fruits? Son una promesa de multiplicación. They are a promise of multiplication. Aquí me voy a enfocar más. And I'm going to focus here a little Diga, bit son more. una promesa Say de they are a multiplicación. promise of multiplication. Dios prometió multiplicarse. God promised to multiply himself. Dios prometió multiplicarse. God promised to multiply himself. Dios quiere multiplicarnos. God wants to multiply Dios quiere to multiplicar us. todo lo que tenemos. God wants to multiply all that we own. La bendición que Dios le dio a Adán The blessings that God gave fue la to bendición Adam de la multiplicación. was the promise of multiplication. Multiplíquense y llenen la tierra. Multiply and fulfill the earth. Dice en Génesis 12:2, Abraham, Dios le está hablando. Genesis 2:12, God is Dice, y talking to haré de Abraham. ti una nación grande y te bendeciré. And I will make you a great nation, and I will bless Y you. engrandeceré tu nombre y serás bendición. And make your name great, and you shall be a Esa es blessing. una promesa de This multiplicación. is a promise of multiplication. Abraham Abraham no tenía ni un hijo didn't have any sons. cuando Dios le dijo que él sería una gran nación. When he told him that he would make him a great Dios le nation, dijo, voy a hacer de ti una nación grande, y no tenía ningún hijo. he said, I will make of you a great nation when he had no children. Pero luego le dice, y te bendeciré And then he adds, and I will bless you, y engrandeceré tu nombre and I will make your name great, y serás bendición. and you shall be a blessing. Diga, eso es para mí Say, también. that is for me too. Pero Dios le dio un hijo, But God gave him a son, un solo hijo, just one, en su vejez, in his adulthood, cuando ya no podía tener hijos. in his senior years, when he wasn't Isaac fue able un to milagro. have children. Isaac was a miracle. Su esposa era estéril His wife couldn't bear y children, tenía 90 años. and she was of 90 years of age. Él tenía 100 años He was 100, y no podían tener hijos. and they couldn't have children anymore. Pero Dios le dio un hijo. But God gave them a son. Pero ese hijo But that one son era la primicia, was the first fruit. era el primogénito He was the first one. y era unigénito. He was the firstborn. Isaac representa a Jesucristo. Isaac is Es representing tipo y Jesus figura de Christ. Jesucristo. He was a type and form of Jesus Christ. Isaac Isaac era muy amado de su padre was very loved by his y father de su madre. and his mother. Muy querido, Very loved, muy valorado, very valued, muy estimado. very estimated. Eran lo que más quería. That's what they loved the most. ¿Por qué decimos que era primogénito? Why do we say that he was the Porque firstborn? realmente como hijo de Abraham Because truly, as no era a el son of primogénito. Abraham, he wasn't the firstborn. porque ya tenía Abraham un hijo. Because Abraham had already Ismael. had a son, Ismael. Pero él es hijo primogénito en cuanto a la promesa. But he was the firstborn according to Y God's es promise. unigénito en cuanto a la promesa. And he is firstborn according to the promise. Y era una primicia. And he was a first ¿Primicia de fruit. qué? First fruit of what? De una gran nación. Of a great nation that he was to be. Dios para hacer de Abraham, cumplir la promesa de hacer una gran nación de Abraham,
so that God could make a great nation from Abraham, le dio una primicia. he gave him a first fruit. Pero ahora, But now, si esa promesa se iba a cumplir de hacer de Abraham una gran nación, if that first fruit was to become a great nation, tenía que Abraham entregar esa primicia. Abraham had to give away that Ay. first fruit. Ahí viene lo bueno. Well, that's where the good stuff Nos gusta starts. cuando Dios nos da, We like when God gives us, pero cuando tenemos que darle a Dios, but when we have to give him back, mire lo que dice, listen to aconteció, what it says. Génesis 22 del 1 al 2, Genesis 22, 1 to aconteció 3. después de estas cosas Now it que came to probó Dios a Abraham y le dijo, Now- Abraham, Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham. ¿qué hizo Dios con Abraham? What did God do to Abraham? Lo probó. He tested him. Dios nos prueba. God tests us. Y él respondió, heme aquí. And he said, here I am. Y dijo, toma ahora tu hijo, Then he said, take now your son, tu único, your only Ay. son, Isaac. Isaac. Y todavía le dice, para como tallarle un poquito la herida, And he a like quien amas. he still makes it known whom you love. Y vete a tierra de Moria And go to the land of Moriah y ofrécelo allí and offer him en there holocausto as a burnt offering sobre uno de los montes que yo te diré. on one of the mountains of which I shall tell you. Imagínese, Just imagine this. Dios lo estaba probando. God was testing Si iba a him entregar la primicia, if he was going to Dios le give había dado una out promesa the first fruit. que God iba a ser de él una nación. had given him a grande. promise that he would make a great nation Pero el único from him. hijo But his only one son del cual podría venir toda esa nación, from which that nation could come from, ahora se lo estaba pidiendo. now God is asking him to give him to him. Abraham podía haberse negado Abraham could have said no, y se podría haber quedado con Isaac, and he could have kept Isaac. pero él no hubiera llegado a ser una gran nación. But he wouldn't become a great nation. Pero Abraham But Abraham tuvo fe, had faith. y con esa fe que And with tuvo, that faith that he dijo, had, bueno, esto Dios me lo dio. he said, well, God gave me this. Si él me lo está pidiendo, And if he's asking me yo to se give lo it back, entrego. I give it back yo to le him. entrego mi primicia. I give him my firstborn. A ver qué hace él. Let's see what he does out of this. Algo tiene que hacer. God has to do something Si yo out se of lo this. entrego If I give him en to holocausto, him in a burnt offering, no sé qué va a hacer él. I don't know what he's going to do. Algo tiene que hacer. God is going to do Porque él something. dijo que yo voy a ser una nación Because he grande. told me that I'm going to become lo a que great Dios nation. dice, And what God lo says, cumple. he accomplishes. Así que si Dios ha prometido So bendiciones if sobre God nosotros, has promised blessings esas over bendiciones us, nos van a alcanzar si oímos con fe. those blessings are going to catch up with Y us if actuamos we con listen fe. with faith and we act with Creyendo faith, en la palabra de Dios. believing in the word El mundo of no cree en la God. palabra de Dios. The world doesn't believe El in the mundo word se of burla God. de que usted le da a Dios. The world makes fun that you give El mundo to, se burla to de que God. diezmamos y ofrendamos. The world makes fun that we give our first fruit and that Pero ellos no we give entienden our los principios de tithes. Dios. But they can't understand Yo no God's puedo principles. pensar como alguien que no conoce a Dios. I cannot think like someone that doesn't Yo believe creo in como God. dice Dios. I believe as God Diga, says. yo creo como dice Say, Dios. I believe as God says. ¿Y qué hizo Abraham? And what did Abraham Le do? puso la leña, He put the se llevó el fuego y caminaron. he put the wood and he took his Isaac llevaba la leña, son. Isaac was carrying su padre the Abraham wood, llevaba el fuego and his father Abraham y en el caminar the Isaac fire. le And pregunta, during that walk, Padre, Isaac asked his aquí está, father, traes el fuego Father, y yo traigo la you leña. have the fire. ¿Dónde está el I have the sacrificio? wood. ¿Dónde está el cordero? Where's the animal? Where is the ¿Y sacrifice? qué le dijo Abraham? And Abraham said,
Jehová se proveerá de cordero. God will provide to himself Esa es of la fe. offering. That is faith. Por eso dijimos que la primicia es un acto de fe voluntario. That's why we say that a first fruit is a ¿Cuánta gente voluntary de fe act tenemos of aquí faith. hoy? How many people of faith do we have here today? ¿Le han creído al Señor? Have you believed the Lord? Usted no cree como los del mundo, usted cree como dice la palabra de Dios. You don't believe as the worldly people, but as how the word of Y cuando God estaba a says. punto de matarlo, And when he was ofrecerlo en sacrificio, about to kill him and offer him as an offering, ya donde lo tenía ahí en el altar, he had them laid there in the altar. le dice Dios, detente, Abraham, And God tells him, stop, Abraham. porque sé que confías en mí, sé que crees en mí. I know that you trust in me, that you believe in me. Dice Hebreos que en sentido figurado lo ofreció y lo volvió a recibir. Hebrews says that he gave him and then he received him again. Y de él, de Isaac, And from viene Isaac toda la nación judía. comes all the Jewish nation. La bendición se multiplicó. The blessing was multiplied. Gracias a que hubo un hombre de fe que dio su Thanks primicia. of a man of faith that was willing to give his first fruit. En la Biblia también está We can also find in the Bible el caso de una mujer the case of a woman que vivió en una sequía that she was going y through una hambruna. a time of hunger. Tenían varios años de hambruna They were going through many years of hunger in y that nation. todavía no se iba a acabar el hambre. And there was more years to come of hunger. Esa mujer tenía un hijo And this woman had a y child, tenía a la son. última harina, And she had the last, el último aceite para cocinar. harina, flour, the last flour. Dice en Primera de make her Reyes food. 17, 10 al 11, dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. First of Kings 17:10 says, so he arose and he went to Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, And when he came to the gate of the city, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. indeed a widow was gathering the sticks. Y él la llamó And he called her y le dijo, and said, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso please bring me up a little of water in para a que cup beba. that I may drink. Y yendo ella para traérsela, And as she was going to get it, él la volvió a llamar. he called to her. Fíjese bien Listen to que this. primero el profeta le pide agua The first prophet asks water to drink. y ella contenta va a traerle agua. And she happily runs to get him Eso water. era fácil. That was an easy thing to do Tenía suficiente agua. because there was enough water. Y ella se parece a nosotros. And she seems to be like us. Cuando es fácil dar algo, When it's easy to give something away, fácil lo damos. we give it easily. Pero aquí Dios, a través del profeta, But here, le va a through the pedir algo prophet, más difícil. God will ask of her something more difficult. Le dijo, And he told te her, ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. please bring me a morsel of bread in your hand. Ahí es donde estaba el problema. That's where the problem was. Ahí es Where donde the estaba la difficulty, necesidad. where the need was. Verso 12 dice, y ella respondió, Verse 12 says, so she vive said, Jehová tu Dios, as the Lord your God lives, que no tengo pan cocido, I do not have bread, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja only a handful of flour in a bin, y un poco de aceite en una and a vasija. little bit of oil in a jar. Y ahora recogía 2 leños And see, I am gathering a couple of sticks para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, that I may go in and prepare for myself and my son, para que lo comamos that we may eat it y nos dejemos morir. and die.
Fíjese lo que ella ya había pensado. Listen to her plan, what she had already Ella había thought. pensado en She que had thought su vida ya se iba a acabar. that her de life was su hijo. about to end Iba a and of her morir. son, that she was going to die. Porque era el último bocado. Because it was the last that she had. Mucha gente tal vez estaba muriendo de hambre. Many probably around her were dying. Y ella because sabía of que era lo mismo hunger. que le esperaba a ella. And she knew that that was coming to her too. Pero But Dios, en su God, grande in His misericordia, great mercy, en su grande gracia, in His great en grace, su grande amor, in His great love, miró a esta mujer. He saw this woman. Dijo, voy a bendecir a esta mujer. And He said, I'm going to Voy a bless this multiplicarle woman, la harina a esa and I'm going to mujer. multiply the Voy a flour, multiplicarle el aceite a and I'm esa going to mujer. multiply the oil to Dios this te ve a woman. ti God sees y you, ve tu escasez. and He sees your Ve las lack. cosas que He necesitas. sees the things that Y you dice, need. voy a And bendecirlo. He says, I'm going to Voy a bless him. multiplicarle. I'm going to multiply to Pero him. requiere But it que tú creas requires en Dios. for you to Que believe creas in en la God, multiplicación for you to believe in que Dios quiere traer sobre multiplication tu vida. that God wants to bring Diga, yo upon your creo life. Say, I que Dios quiere believe multiplicar that God wants to multiply las cosas en mi vida. all things in my Amén. life. Amen. Dice, mire bien, verso 13 y 14, Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué le dijo? No Listen, tengas temor. verse 13 says, and Elijah said to her, do not fear. Eso pasa. That happens. Mucha gente vive en temor Many people live in fear por sus necesidades, sus because problemas, of their needs and their problems, sus their circunstancias. circumstances. Pero Dios dice, no tengas temor. But God says, do not fear. Ve, haz como has dicho, Go and do as you have said. pero hazme a mí primero. But make me a small cake from it Otra vez, first. hazme Again. a mí primero. But make me a small cake from it Haz first. la torta que habías dicho que ibas a hacer, Make the bread that you said you were going to pero make. házmela a mí primero. But make one for me first. Era una torta para el profeta. It was a cake for the prophet. En otras palabras, era una torta para Dios. In other words, it was a cake for God. Amén. Amen. Alguien dice que si en este tiempo hubiera pasado eso, hubiera salido en primera plana en un periódico, hombre que se dice ser profeta de Dios, deja una pobre viuda sin la última torta. Someone said once, if it would have happened in this situation in these times, it would have come out in the first pages of the news. A man that says to be a prophet, a man of God, leaves a woman without any food, a poor woman without any food. Hazme a mí primero. Make me first. Hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Make me first and bring it to me. Imagínese esta mujer. Imagine this woman. Ahí estaba el desafío. That's where the challenge was. Ahí estaba el reto de la fe. That was the challenge of faith. ¿Vas a creerle a Dios Are you going to believe God? o vas a confiar en tus recursos? Or you're going to trust on your own ¿Vas a resources? confiar en que Dios quiere multiplicarte Are you going to trust in o vas a confiar solamente en lo que tienes? God wants to multiply to you, or you're going to trust just on the things you have? Dice, y tráemela, y después harás para ti, para tu hijo. And it says, and bring it to me, and afterward make some for yourself and your Esta es la son. declaración de fe. Después harás para ti, para tu This hijo. is the declaration of faith. Then you ¿Por will make qué? for yourself and your son. Why? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. For thus says the Lord God of Israel, La harina de la tinaja no escaseará, the bin of flour shall not be used up, ni el aceite de la vasija disminuirá, nor shall the jar of oil run dry, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. until the day the Lord sends rain on earth. Esa es la palabra de Dios. This is the word of God. Es palabra poderosa, It's a powerful word. palabra que se cumple. This is a word that God puts into work. La palabra de Dios va más allá del razonamiento. God's word goes way further than our own Mira, si reasoning. tú haces decisiones de dar para la obra de Dios basado en tu razonamiento, no vas a dar. If you give upon your reasoning, you're Porque not going to si give. ella hubiera dado de acuerdo a su razonamiento lógico, ella hubiera dicho, no es posible. Because if she would have given on her own logic and reasoning, she wouldn't have given to the prophet. ¿Sabe cuál es nuestro mayor problema? Es esto. You know what is our biggest problem? It's this. Nuestro razonamiento It's a la hora our de dar para la obra de reasoning Dios. when we give for God's kingdom.
Es lo que nos priva de las bendiciones. This is Es what lo que nos stops priva de la us multiplicación. from the blessings and multiplication. Dice en el verso 15 al 16, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Verse 15 and 16 says, so she went away and did according to the word of Elijah. Ella no dijo qué egoísta es este profeta. She didn't say, oh, what a selfish prophet. Ella dijo, él tiene razón. He said, indeed, he is right. Dios ha dicho así God has said so porque la Biblia dice because the Bible says en el Nuevo Testamento in the New Testament que dijo Jesús that Jesus said que muchas viudas había en el tiempo de Elías en el pueblo de Israel. that there were many Pero a widows ninguna de ellas la envió Elías. in that time, but God didn't send O Elijah sea, to había those. muchas viudas necesitadas en Israel. There were many widows in Pero a need in ninguna de Israel, ellas le envió a Elías Dios, but to none of them Elijah was sent. sino que se la envió a una mujer But he was sent to que a iba a woman creer en la that palabra was de going to Dios. believe in the word of God. Amén. Amen. No sé si te hubieran enviado a ti al profeta Elías. I don't know if you would have been chosen to receive the prophet ¿Tú crees que Elijah. te lo hubiera enviado a You ti? think he would have been sent to your house? Porque Dios lo envió a una mujer que iba a creer Because God sent la Elijah to palabra a que el house profeta le iba a decir. that the prophet, that woman was going to believe what the word that prophet was going to give out. Amén. Amen. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, So she went and did as Elijah said, y comió él, ella y su casa muchos días. and 16. the bin of flour is not used up, nor did the jar of oil run dry. Ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. According to the word of the Lord, which he spoke by Elijah. Otra vez, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. According to the word of the Lord, which he O spoke sea, by lo que Elijah. habló Elías no lo habló de su cuenta, This means that what lo Elijah habló de said, parte de Dios. he didn't say in his own purpose Muchas or veces words. cuando He said, hablamos it de estos temas, he said it from God. mucha When we- gente piensa que los pastores estamos hablando por conveniencia. many times when we speak about these subjects, people think that pastors talk about this because they Sí, benefit es una from it. conveniencia por usted, Oh yes, because this para que la benefits bendición you. de Dios repose sobre su casa. Yeah, so the blessing of God comes upon your house. Otro caso que también nos sirve para ilustrar la primicia. Another example for first Jesús fruits. estaba predicando y había multitud de gente. Jesus was preaching and there was a multitude of people. Nomás los puros varones eran 5,000. Sin Just contar los counting- niños y las mujeres. Just Imagínense. counting men without counting women or children was 5,000 men. Imagínense, si Just- un padre tenía 3 o 4 o 5 hijos, Just imagine if one father, one man had 3 or 4 si eran como children. nosotros los If mexicanos y they were los like us, hondureños y the los Hispanic and the salvadoreños y Honduran and the Salvadorian. los hispanos. Entonces, nomás 5,000 sin contar los niños y las mujeres. 5,000 without counting men and children Y yo and creo que las women. mujeres son las que más a veces buscan lo espiritual. Yo creo que había más mujeres que hombres. Sometimes, probably there were more women there. Sometimes women seek for the spiritual more. Son más mujeres las que buscan las cosas de Dios. There's more women that seek for spiritual things. Entonces imagínense la gran cantidad de gente So que just había. imagine what a great amount of Y people were todos there. traían el estómago vacío. And they all had an empty tummy. Y Dios, Jesucristo, And vio God, la Jesus necesidad de Christ, que tenían hambre. Saw the need that they were hungry. Pero estaban ahí oyendo la palabra. But they were there listening to the Y les word. pregunta a los discípulos, ¿qué vamos a hacer And he asked the disciples, what are we going to do para probarlos? to Les digo, test ¿qué les them? vamos a dar? What are we going to feed them? Uno de ellos dijo, no, ni tanto, ajusta para tanto. One of Sacó them cuentas con answered, la lógica. he said, no, not even this amount of food could feed all this multitude. Pero había un muchacho ahí que traía lonche. There was a young boy there that had taken Ese se previno. his lunch. He was prepared. Traía 2 pescaditos. He had 2 fish Sí. Y
traía 5 panes. and 5 loaves, 5 pieces of 5 loaves Imagínense of el hambre bread. que traía ese muchachito. Just imagine how hungry this young boy was. Ya estaba tal vez listo para empacárselo. He was probably ready to eat it. Ya estaba listo para recetárselo. He was ready to eat it up. Cuando le dicen, When they tell ¿podrías him, darnos ese lonchecito? can you give your lunch away? El Señor lo necesita. The Lord needs it. ¿Y yo qué voy a comer? And what te am I preocupes. going to eat? Don't worry, Vas a comer. you're going to eat. Tuvo alguien que dar la primicia Someone had to give the first fruit, y le tocó a él. and he was the chosen Y one. así como hijos de Dios, And us, as nos toca a children of nosotros dar God, la primicia. we are the chosen to give El the mundo no first quiere fruit. dar primicias. The world doesn't want to give first fruits. El mundo critica eso. The world criticizes that. Pero nosotros somos como ese muchacho de But fe. we are like that young man. We are Ese people muchacho of faith. tuvo fe. That young man had faith. Diga, yo soy como ese muchacho. Say, I'm like that young man. Dice Mateo 14, 19 al 21. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Matthew 14:19 says, and then he commanded the multitudes to sit down on the grass. And he took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he blessed and broke and gave the loaves to the disciples, and the disciples gave to the multitudes. ¡Qué milagro! What a miracle. Pero para que haya milagros, But for miracles to be necesita done, haber gente de fe, there's people of faith gente que le needed. crea a Dios. People that believe God. Ese milagro Jesús lo hizo, God made this miracle, pero no lo hizo de la nada. but he didn't do it out of Tuvo nothing. que haber alguien que trajo su primicia Someone had to give their y la first entregó fruit, para que se multiplicara. and he gave it so that it could be ¿Usted está multiplied. dispuesto a hacer lo mismo? Are you willing to do the Entregar same? su primicia To give your first para que fruit Dios multiplique las bendiciones so that God y multiplies supla the blessing, necesidades. and he can Este settle mundo the está muy needs. necesitado. This world is in need. Hacen falta más iglesias, We need more churches. hacen falta más predicadores, We need more preachers. hacen falta más ministerios de We need alabanza, more ministries of worship. hacen falta más edificios. We need more buildings. Nosotros mismos necesitamos un edificio We propio. ourselves need our own building. ¿Cómo lo vamos a comprar? How are we going to buy it? Con primicias. With first fruits. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Dios lo va a bendecir. God will bless you. Amén. Amen. Y dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. And it says, so they all ate and were filled, and they took up 12 baskets full of the fragments that remained. Now those who had eaten were about 5,000 men, besides women and children. Créale a Dios. Believe God. Dios quiere multiplicación. God wants multiplication. Dios quiere que nos multipliquemos en discípulos. God wants us to multiply in Dios quiere que disciples. nos multipliquemos en hijos espirituales. God wants us to multiply Pero in spiritual necesitamos children. dar nuestras primicias But we need to give our first para fruits que haya más gente predicando. so that we can have more Haya people gente que se dedique preaching. más a predicar el More evangelio. people that are dedicated to preach. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Y poder alcanzar otras ciudades. And so that we can be able to reach other cities. La bendición de Dios va a caer sobre Iglesia Conexión. The blessing of God will La bendición de settle Dios va a upon venir Connection poderosamente Church, sobre Iglesia Conexión. the Porque blessing of Iglesia God, Conexión because Connection Church es una iglesia que le cree a Dios. is a church that believes Es una iglesia God. que revienta al diablo con el poder de las primicias. It's a church El that diablo- destroys the devil with the power of the first El fruits. diablo no nos va a detener. The devil will not Las mentiras stop del us. diablo no nos va a detener. The lies of the devil Si will la not das, stop te va a us. hacer falta, te dice el diablo. If you give it, the devil says, Si lo das, you will need it.
vas a quedarte sin una parte muy importante de tus finanzas. If you give it, you're missing out on an important part of your Quiero finances. decirle que Dios se encargará de multiplicar lo que des. I want to tell you that God will be Diga in charge amén. of multiplying Diga, what you give. Jesucristo Say, es Jesus el que hace Christ milagros is the one en that mis does the finanzas, miracles en in mi my economía, finances, en in mi my trabajo. economy, in my job. Jesucristo Jesus bendice Christ mi familia con salud. blesses my family Bendice with health. mi casa de muchas maneras. Blesses my home ¿Cuántos in many dicen ways. amén? How many of you say amen? Jesucristo Jesus es un Dios de Christ poder, is a man es of un Dios de power, is a sabiduría y sabe lo que God usted of más wisdom, necesita. and he knows Así what que you need the creemos, most. So we believe, creemos en la we palabra de believe Dios. in the word No of God. razonamos las We cosas, don't reason sino things, las creemos. but we believe them. ¿Cuántos creían? Imagínense, este muchacho creyó y los discípulos creyeron en que con esos 2 panes y 5 peces iban a alimentar a 5,000, más de 5,000 personas. Imagine this young man believed, and the disciples believed that with these 2 fishes and these 5 pieces of bread, they would feed that whole multitude. Pero quiero hablarle de la primicia más importante. But I want to tell you about the greatest of the first fruits of all. Cristo es la primicia de primicias. Christ is the first fruit of all Y first poderosa fruits. primicia. A powerful first fruit. Pero la tuvo que entregar el Padre. But the Father had to give it away. Dios cuando pide algo, Él es el ejemplo. God, when He asks something from us, He Él sets dio lo us mejor example. He gave out the A best su unigénito Hijo. to His firstborn Lo child. entregó en la cruz He gave it como away una on the primicia cross as a first fruit, para que al morir Él, so that when He died, tú y yo tengamos vida. you and I could have life, Y vida en abundancia. and an abundant life. Así que estamos bendecidos So we are blessed porque la primicia de primicias, because the first fruit of all Cristo, first fruits, Christ, el Padre lo entregó en la cruz. the Father gave Him away on the cross. Y la primicia dijo, And the first fruits Dios said, mío, God, Dios mío, ¿por qué me God, has desamparado? why have you left me? Porque ahí lo entregó. Because He left Him there. Ahí entregó su primicia a Dios. God gave His Y first gracias a fruit esa right there. primicia, And thank God for that first hay millones fruit. de gente salva. Now there is millions A través of de la saved historia, people. Through the Se han history, salvado millones de through personas. the time of Están yendo a la history, eternidad. millions have been saved Están and yendo al going cielo. to eternity, Y to tú vas para allá heaven, también. and you are heading that Gracias way a la too. primicia de primicias. Thanks to the first fruit Una of first primicia fruits, poderosa. a powerful first El fruit. apóstol Pablo dijo así Apostle Paul en 1 de said Corintios 15:20. in the first letter to the Corinthians, Búscalo. 1 de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Qué poderosa primicia. Es una primicia que derrotó la muerte. Es una primicia que derrotó el pecado. Es una primicia poderosa. Es una primicia que te da vida. Es una primicia que te da salvación. Es una primicia que te va a resucitar de los muertos. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor Jesús? Es una primicia que te va a levantar de los muertos. Dele la gloria al Señor. 1 Corinthians 15:20 says, but now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. Diga, ¿de quién es primicia? Say, first fruit of what? Primicia de los que durmieron. Of all those that have fallen asleep. Un día vas a estar durmiendo en la tumba. One day you will be resting asleep. Pero Cristo, que es tu primicia, But Christ, that is your first fruit, está declarando que tú vas a levantarte también. is declaring that you will be risen Que así como Él also, se levantó, that as He te was vas a levantar risen, tú. you will be risen ¿Cuántos le dan la too? gloria a How Dios? many of you give the glory to Qué God? poderosa What primicia. a powerful La first primicia que fruit. se levantó de los muertos The first fruit that He was risen es from una the garantía dead is a de que tú también te vas a levantar de that los you muertos. and I will
rise from the dead ¿Cuántos le dan la also? gloria a Dios How porque many of you un día se van a levantar de give los the glory muertos? to God because you will Los be muertos risen en from the Cristo dead one day. resucitarán primero. And those who died Digan, in los Christ muertos will en be Cristo risen resucitarán first. primero. Those that died in Aleluya. Christ will be risen Le damos la first. gloria a Dios We give the porque la glory to primicia de God primicias because the first resucitó resurrected como primero de entre los as muertos the first one from those that para are asleep, testificar to que la muerte testify no tiene poder sobre los creyentes, that death has no que la power muerte no over the detendrá, believers, no te detendrá en la tumba, that the death will not que la keep muerte you in fue the tomb, vencida that the tomb, y que that un the día death was nos vamos a overcome, levantar de la tumba para that estar con one Él por la day eternidad. we will be risen from Dele un the aplauso dead al Señor to be with Jesucristo. Him for the Dele la eternity. gloria al Señor Give the Jesucristo. glory to our Lord Aleluya. Jesus Christ. Póngase de pie Hallelujah. y dele la gloria al Señor Jesucristo. Stand up. Let's give the glory to our Lord Jesus. Y venga al altar, Let's venga al come to altar a the adorarle altar al to Señor worship Jesucristo. God. Gloria a Dios, gloria a Glory to Jesús. God. Glory to Jesus. Que se arrepienta. We pray that they may repent. Oramos que haya salvación en We esta pray tarde. that they may have Oramos que haya salvation this libertad en afternoon. esta We tarde. pray that they Oramos may que have haya freedom this salvación en esta afternoon, tarde. that they may En el receive nombre de salvation Jesús. in this afternoon. In the name of Aleluya, Jesus. gloria, Hallelujah. Glory, Gloria a ti, Jesús glory divino, to you, Santo Jesus Cordero. Christ. Holy, Grandioso holy Rey. Lamb, great King, Grandioso Señor Jesucristo. great Lord Jesus. Aleluya, gloria, Hallelujah. gloria, gloria a ti, Glory, Jesús. glory, glory. Gracias, Padre, por tu bendición. Oramos, Señor, que haya arrepentimiento y fe hoy. Reprendemos todo espíritu de incredulidad. Reprendemos todo espíritu contrario a tu voluntad. Reprendemos toda obra de mentira, de engaño. Reprendemos toda obra de hechicería, brujería, satanismo y ocultismo en el nombre de Jesús. Reprendemos toda incredulidad, reprendemos toda duda,
Reprendemos toda distracción, reprendemos en el nombre de Jesús toda carnalidad en el nombre de Jesús, toda mundanalidad en el nombre de Jesús. Reprendemos toda fuerza del enemigo en el nombre de Jesucristo. Reprendemos toda obra de mentira, de engaño, de error en el nombre de Jesús. Declaramos libertad para los cautivos, vista para los ciegos, sanidad para los quebrantados de corazón. Declaramos sanidad para los enfermos físicamente. Declaramos libertad, sanidad, vida en abundancia para aquel que ha venido necesitado de ti, Padre mío. Pedimos, Padre, que se manifieste tu gloria y tu poder, que se manifieste tu gracia y tu salvación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.